Este es el episodio número 19. Bienvenidos a Sobremesa, Pastor. Dina, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí a la expectativa de las respuestas que usted nos va a dar el día de hoy. Y día, pues, significativo, ¿no? En este país, Así cambio es. de gobierno. Nueva presidenta. Sí, así es. Por primera vez una mujer tomará las riendas del gobierno en este país. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión en este momento, pero bueno, nuestro deber es orar por Así el es. nuevo gobierno. Así es que el Señor dirija este amado país México. Así es. Bueno, hermanos, estamos listos para empezar las preguntas que ustedes nos mandaron. Muchas gracias por las preguntas que nos mandaron. Y, Pastor, ¿está listo? Pues tan Usted listo como siempre está puedo estar. listo. No, bueno, tan listo como el Señor me permite estar. Bueno, esta semana que pasó estuvimos meditando en 1 Corintios capítulo 5, versículos 3 al 5, y ya Pablo está hablando acerca de la disciplina eclesiástica, parte 2 en el sermón En la del serie, ¿no? Sí, parte domingo 2. pasado. Así es. Y pues ya Pablo nos empezó a hablar específicamente de acciones, de cómo tratar a aquellos que ya están recibiendo una disciplina formal, Ujú, no de parte de los otros miembros, ujú. informal. Usted nos hacía una definición y una distinción en los dos tipos de disciplina que deben de suceder dentro del contexto de la iglesia. Y si usted no ha visto el podcast anterior, lo invitamos a que vaya y vea para que pueda ver la parte 1, porque esta es la continuidad del sermón de hace 8 días. Así es que, Pastor, la primera pregunta que tenemos, bueno, es hablando del proceso de la disciplina informal, Ujú. cómo los creyentes unos a otros se estimulan a las Así buenas es. obras y a la fe. Hay unos pasos que Jesús nos muestra en Mateo y usted mencionó en este Sí, sermón, y uno de esos fue primero ir con tu hermano así es. a solas. Así es. Y los siguientes pasos, pues hay otros dos, pero específicamente la pregunta es, ¿cómo debemos de reaccionar nosotros cuando algún hermano hace el primer paso de disciplina, de hablar con esa persona? ¿Cuál debería de ser esa reacción hablando de la comunidad y hablando de la persona que recibe la disciplina? Claro. Bueno, la Biblia habla tanto aquel que se acerca a su hermano en amor, como dice el apóstol Pablo, con espíritu de mansedumbre y vaya para reprenderle, para exhortarle. La Biblia nos dice cómo debemos abordar al hermano que, bueno, está en alguna falta. Bueno, como ya dije en este momento, pues Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, que nosotros vayamos y con espíritu de mansedumbre, pues tratemos de restaurar al Ujú. hermano. Pero también la escritura habla a todos nosotros en los que en algún momento vamos a recibir la exhortación amorosa de algún miembro de la iglesia, de un hermano en Cristo. Bueno, para empezar tendríamos que aceptar, y la Biblia así lo reconoce en la carta a los Hebreos, que ninguna disciplina al momento es agradable. Bueno, a nadie le gusta que le reprendan, a nadie le gusta que le llamen la atención, que le exhorten. No es algo muy agradable. Sin embargo, dice el Señor que aquellos que se someten a la disciplina, bueno, van a cosechar un fruto de paz y de justicia, ¿no? Ujú. Y también la Biblia nos dice en el libro de los Salmos que el justo me reprenda es algo bueno. Vaya, lo que se requiere de aquellos de nosotros que vamos a ser el objeto de la reprensión amorosa de un hermano es que también seamos mansos, que también seamos humildes. Y la verdad de las cosas es que todos estamos en un diferente lugar en el proceso de santificación. Algunos de nosotros quizá luchemos más con la impaciencia, con el dominio propio. Algunos de nosotros quizá tengamos, vamos a llamarle así, un problema con la ira. En fin, eh, otros, bueno, quizá tengan más dominio propio que otros, otros quizás sean más pacientes que otros, en fin. Sin embargo,
eh, la Biblia nos llama a todos nosotros, ¿sí? A pesar de donde nos encontremos en ese proceso de santificación, a tener la respuesta apropiada. Claro que obviamente en donde estemos nosotros en ese proceso de santificación, pues también, digo, va a reflejarse en la manera en que vamos a reaccionar. Por ejemplo, puede ser que 3 años atrás, por decir algo, un hermano me llamó la atención y reaccioné mal, ¿sí? Y bueno, 3 años después reacciono igual, ¿no? Quizá, bueno, no he estado creciendo, digamos, en paciencia, en dominio propio, ¿sí? Entonces es bien importante que entendamos que eh, la respuesta apropiada a la reprensión, aunque no sea agradable, es recibir con mansedumbre, ¿sí? Recibir con humildad la reprensión, la exhortación del hermano. Por eso lo importante es que nosotros pues estemos creciendo en gracia a través de los medios de gracia para ser más y más como nuestro Señor, quien es manso y humilde, ¿sí? Para que nosotros podamos entonces recibir la disciplina informal, ¿sí? Ujú. Y también, bueno, sabiendo que es para nuestro bien. Y poder decir como el salmista, que mi hermano me reprenda es algo bueno, ¿sí? Y es algo necesario. Entonces tenemos que recibir la corrección, porque al final es una Ujú. corrección, con un espíritu de humildad. Y sí, Tanto el que recibe como el que la da claro, también. claro, por supuesto, el que viene a su hermano con este aire de superioridad, ¿sí? En una postura de autojusticia, como ya lo hemos dicho, ¿no? Yo en tu lugar no hubiera hecho tal cosa, ¿cómo te atreviste? Me has decepcionado, nunca pensé que tú, yo en tu lugar no haría tal cosa. Y a veces, por ejemplo, los padres podemos sufrir de amnesia, ¿no? Porque siempre le decimos a nuestros hijos, yo cuando tenía tu edad nunca hice, bueno, realmente tenemos amnesia, ¿no? Pero lo peor es que como, tenemos esa postura de autojusticia y nos consideramos superiores a los otros, ¿no? Entonces, Ujú, eh, sí, no todos van a reaccionar de igual manera a la disciplina y eso va a decir mucho de la persona, ¿sí? ujú. El cómo reaccione a su hermano que viene en amor a corregirle. Claro está que si la persona que viene a corregir viene con esa postura farisaica, como ya dije, también puede hacer que la persona no responda correctamente, aunque no tiene excusa, ¿no? O Claro. sea, no tiene Ujú. ninguna excusa. Vaya, no tiene la responsabilidad de controlar las acciones de la otra persona, pero sí de controlar sus Así mismo. reacciones, ¿no? Entonces, digo, creo que todos nosotros hemos tenido experiencias cuando hemos tratado de llamar la atención a un hermano y eso no ha resultado bien. Bueno, yo debo decir aquí frente a las cámaras, ¿no? Este domingo pasado, pues reconozco que no reaccioné bien en nuestra reunión congregacional a, a lo que estaba sucediendo ahí. Pues fui impaciente, ¿no? Y yo he pedido perdón, etcétera, a la persona en cuestión. O sea, fui impaciente y lo reconozco, ¿no? Yo debo honestamente pensar en mi actuar, sin importar que lo que la otra persona haya hecho bueno, estuvo bien o estuvo mal. Yo tengo que pensar en la manera en que yo reaccioné, ¿no? Eh, Creo también que a veces puede suceder que inicialmente nuestra reacción inicial sea no aceptar la reprensión o la corrección. Pero luego pensándolo un poco mejor decimos, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, ¿no? Ujú. Entonces, eso también es bueno, ¿sí? Que podamos hacer ese análisis y decir, bueno, ¿por qué me enojé? ¿Por qué reaccioné de esa manera cuando mi hermano trató de corregirme? ¿Será que hay mucho orgullo en mí? ¿Será que hay, pues, esta postura, también hay esta tendencia a ser una persona que tiene demasiada autojusticia? En fin, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que también eso es importante. Gracias, pastor. Y hablando de los tres pasos que usted mencionaba de la disciplina informal, esta es la cuestión de en privado, Bueno, ¿verdad? sí, cuando hablamos de disciplina informal, en el proceso que nuestro Señor Jesús nos dejó,
pues pudiéramos pensar que hay dos pasos. Primero, uno solo, ve tú y a solas. Si no hace caso, toma dos o tres testigos. Ya esta disciplina informal Ujú. se vuelve formal cuando viene el tercer paso, que es decirlo a Dígame. la iglesia, ¿no? Y cuando ya, pastor, llega ese ir a la iglesia, que ya sería como el juicio que la Ujú. iglesia va a tomar o la postura, la decisión que vaya a tomar, una pregunta que nos llegó es, ¿por qué atraes el juicio de Dios a la iglesia? Ujú. Si alguien no se arrepiente, esa es Claro. una razón por qué el juicio, atrae el juicio Sí. para sí. Bueno, el domingo lo mencioné, aunque vamos a decir de paso, nosotros no tomamos muy en cuenta, debido quizá a la influencia del evangelicalismo y sobre todo por la influencia de otro tipo de doctrinas, de teologías, ¿sí? No tomamos en cuenta, bueno, mucho en cuenta el aspecto corporativo de nuestra salvación. O también pudiera decirlo de esta manera, no tomamos en cuenta esa dimensión corporativa de nuestra relación que tenemos con Dios, esa relación de pacto en la que estamos con Dios. Ciertamente Dios salva individuos, pero también la Biblia dice que Dios hace un pacto con un pueblo, ¿verdad? Ujú, No nada más con individuos, sino con ujú, un pueblo. Y entonces estamos en solidaridad el uno con el otro, ¿sí? De manera entonces que en esta relación pactal o pactual, pues nuestras acciones van a tener consecuencias para el resto del pueblo del pacto. Y la dinámica es la misma en el Antiguo como también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y así lo reconoce la confesión de fe cuando habla acerca de la disciplina eclesiástica. De hecho, dice que pues una de las razones para ello es que no atraigamos el juicio de Dios sobre la iglesia. Y sí mencionaba, aunque de manera muy breve, el caso de Acán, ¿sí? Acán en Josué capítulo ujú, 7. Este individuo pecó, pero el juicio o las consecuencias de su pecado fueron para todos, ¿sí? En ese entonces, el hecho de que él desobedeciera la orden explícita del Señor, pues atrajo que derrota en la guerra. O sea, Josué estaba muy confundido porque cuando ellos enfrentaron a Jericó tuvieron una grandísima victoria, pero Acán, en desobediencia flagrante, tomó del botín y lo guardó cuando Dios lo había prohibido. ujú. Entonces luego iban a enfrentar una ciudad mucho más pequeña y dijeron, bueno, ¿para qué vamos a llevar, vamos a cansar a todos, vamos a meter a la banca, ¿no? O llevemos un ejército chiquito porque es una ciudad pequeñita. Pero bueno, esa ciudad pequeñita, pues vaya, infligió una de las derrotas más vergonzosas para Israel. Los persiguieron, salieron corriendo, huyendo, y Josué estaba confundido. Y cuando él va al Señor, dice, Señor, no entiendo. Y él dice, bueno, esto pasó porque Israel pecó, ¿no? Porque ustedes han pecado y porque han tomado del botín cuando fue una sola persona. Ujú. Pero tenemos que entender esa dimensión del pacto, ¿sí? Ahí está este aspecto corporativo de la salvación. Somos salvados, sí, pero también incorporados al pueblo de Dios y entonces tenemos responsabilidades los unos para con los otros. Entonces, vaya, porque la iglesia, como dije, ha sido influenciada por ¿cómo vamos a llamarle así? Bueno, Charles Finney y otros con este asunto de a la cuestión de los avivamientos, el avivamientalismo, no sé cómo decirle, ¿no? Este, Pensamos que la salvación es una cuestión Ujú, meramente individual, yo y Dios, ¿no? ujú. Y no importan los Los demás. Y demás. ya Ajá. sabes que la gente da esos consejos. Tú cuando vayas a la iglesia, no te fijes en quién va. Hazle como yo voy por Dios, no me importan los demás. No, claro que, vaya, ciertamente la salvación es individual, pero estamos nosotros en una relación con este pueblo y Pablo inclusive habla de que somos parte de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo y lo que le pase al dedo pues va a afectar a todo el cuerpo, ¿sí? Ujú. No podemos nosotros decir, bueno, ok, esta infección en el dedo no va a afectar para nada a todo el cuerpo. No, claro que sí, por supuesto. De la misma manera, el pecado de una persona en el cuerpo de Cristo va a afectar al resto del cuerpo de Cristo, ¿no? Ujú.
Sí, al final la Biblia habla acerca de cómo Dios salva a un pueblo, no solo Ajá. a una persona. Ujú. Entonces, Así es. sí importa para todo el cuerpo, pero hay una tendencia muy individualista Sí, de claro. pensar entre los Así creyentes. es. Así es. Pastor, ¿y puede una persona, ya pasando a la siguiente pregunta, puede una persona arrepentirse en tema de conciencia Ujú. sin tener un fundamento cristiano, simplemente quizá por este interés o conveniencia? Claro. O sea, estás hablando de cuando un no cristiano comete algo que no está bien y se arrepiente, ¿no? Ujú, Que si eso es posible. ujú, Bueno, es una pregunta muy interesante. Tendríamos nosotros que pensar, para comenzar, en distinguir el arrepentimiento para vida de otro tipo de arrepentimientos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como dice el Catecismo Menor, que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. ¿Sí? O sea, es una gracia, es un don de gracia de Dios que conduce a la salvación, por la cual el pecador entonces, sintiendo dolor por su pecado, se vuelve de su pecado y entonces va hacia el Señor Jesucristo. Bueno, en ese sentido, ese tipo de arrepentimiento, lo que el catecismo llama el arrepentimiento para vida, es algo que solamente los verdaderos creyentes, por falta de un mejor término, voy a decirlo así, pueden experimentar. ¿Sí? ujú, Ahora, los no creyentes también hablan de arrepentimiento y los no creyentes también se arrepienten. Bueno, ¿por qué sucede esto? Pues podemos pensar en varias cosas, pero pues digo, de manera simple podemos nosotros recordar que los no creyentes tienen la ley de Dios inscrita en sus ujú, corazones, ¿no? Y tienen conciencia del bien y del mal, ujú, ¿sí? Y toda sociedad humana, aún la más primitiva, tiene algún código de ética, tiene algún sistema de valores, tiene algún tipo ahí vamos a decirlo así, de estándar, ¿no? Por el cual se juzgan las ujú, acciones de las personas. Entonces, ciertamente, los no creyentes, en virtud de esto, en virtud de la gracia común, en virtud de que siguen siendo la imagen de Dios, aunque distorsionada y corrompida, pues pueden, vamos a decirlo también de esta manera, experimentar arrepentimiento hasta cierto nivel. Ahora, la diferencia entre el arrepentimiento cristiano, llamémosle así, y el de los no cristianos, es que el arrepentimiento de los no cristianos no toma en cuenta a Dios. Vaya, la gran diferencia es que el creyente dice, contra ti he pecado. ujú, El creyente reconoce que ante todo, aunque haya pecado en contra de alguien, aunque haya hecho algo a nivel horizontal, sabe que en primer lugar, ¿sí? Y últimamente, ese pecado es en contra de Dios, es una ofensa en contra de Dios. Ahora, los no cristianos, pues obviamente pueden arrepentirse por toda clase de razones, pero nunca tomar en cuenta eh, pues este aspecto tan importante y tan fundamental. O sea, me arrepiento porque te lastimé, me arrepiento porque dañé, me arrepiento por aquello y por lo otro, porque robé, porque mentí, etcétera, pero nunca reconociendo contra ti he pecado, ¿sí? Pues en ese sentido, bueno, para tratar de responder a la pregunta, digo sí, la respuesta sería sí, pero habría que distinguir entre estos, llamémosles, dos tipos de arrepentimiento. y no es el arrepentimiento de un creyente y un no creyente no es el mismo, como usted decía, porque esa persona que se está arrepintiendo y no es creyente, no está arrepintiéndose porque siente dolor en su corazón, porque quebrantó la ley de Ujú. Dios y porque, como usted dice, tiene ese sentido de Dios, Señor, a ti Sí, te hice esa ofensa primeramente. claro, o sea, por supuesto, y el arrepentimiento tiene esos tres elementos, ¿no? El elemento, llamémosle intelectual, ¿a qué me refiero? Al hecho de que la persona entiende que lo que ha hecho, ¿sí? Es pecado Ujú, y está de acuerdo con Dios, ujú, que es pecado. Le llama
a las cosas por su nombre, no va a buscar ahí eufemismos o va a decir que no, simplemente no se comportó de acuerdo a su potencial, o ese tipo de cosas, ¿no? Este, vaya, para que sea arrepentimiento verdadero, tenemos que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, es decir, que tal acción es pecado. Número dos, ahí dice dolor, lo que los puritanos llamaban la contrición. Pero el dolor, vaya, principal es te ofendí, ¿sí? Me duele haber ofendido a mi creador, a mi Señor, ¿sí? A mi Dios. Vaya, los no cristianos pueden reconocer que algo está mal, pero no llamarle pecado, ¿sí? Bueno, no reconocen, por supuesto, la enseñanza de la Escritura. Y pueden sentir dolor por ofender a las personas, pero nunca sentir dolor porque ofendieron a Dios, ¿sí? Y número tres, la otra marca pues, distintiva del verdadero arrepentimiento pues es el cambio, ¿no? Es decir, ya el aspecto volitivo, está el aspecto, digamos, ah, cognitivo, está el aspecto afectivo y está el aspecto volitivo, o sea, el darse la vuelta, el ya no seguir haciendo tal práctica. Sin embargo, aquí quiero puntualizar una vez más, ¿sí? Lo que, una de las cosas que marca el verdadero arrepentimiento, claro, los tres tienen que estar presentes, pero es dolor por ofender a Dios. ¿Sí? La contrición, el corazón quebrantado, compungido, porque contra ti he pecado, Señor. Y pastor, me gustaría que usted pueda hacer un poquito más énfasis respondiendo a esta pregunta, el hecho de que todas las personas tienen una conciencia, hay un Ajá, sentido de moralidad sí, en claro. todo ser humano. Sí, así es. O sea, como trataba de decir el apóstol Pablo, habla de esto en Romanos 2, por ejemplo. O sea, es importante entender algo que Pablo enseña en Romanos. Todo ser humano conoce a Dios. ¿Ok? Todo ser humano. Podemos conocerle en sumisión a Él, vamos a decir, en amistad, ¿no? En una relación con Él, o podemos conocerle en rebelión. O sea, pero como dice Pablo en Romanos 1, todos han conocido que Dios existe y todos han sabido qué es lo que Dios exige, qué es lo que Dios demanda. El asunto es que el hombre en su rebelión Ujú, suprime ese conocimiento de Dios, ¿sí? ujú, Pero por más que quiera, no puede hacerlo, ¿sí? Porque el Señor ha puesto precisamente en nosotros es su ley moral. Por eso es que a veces se preguntan las personas, ¿y qué va a pasar con los que nunca oyeron de Cristo? Bueno, van a ser juzgados de acuerdo a la revelación que tuvieron, ¿sí? Porque todos conocieron a Dios y todos se rebelaron en contra de Dios sabiendo que Dios exige, justamente, por cierto, y, bueno, decidieron adorar a la criatura antes que al creador, ¿sí? Entonces van a ser juzgados de acuerdo a ese conocimiento que tuvieron. ujú. Entonces, por más que el hombre quiera suprimirlo, ahí está, ¿sí? Ahí está. Y como tú dices, al final del día hay esta ansiedad en todo ser humano de saber que no está bien con Dios, pero trata de hacer a un lado esto, ¿verdad? Trata de suprimir pues, por supuesto, ese conocimiento de Dios. ¿Ok? Y si ustedes quieren profundizar un poquito más acerca de esto, lo que el pastor está hablando, Romanos 1 y 2 habla Ujú. acerca de esto. Y pastor, pasamos a la siguiente pregunta. Esta expresión, el tal se ha entregado a Satanás, bueno, en los tres Sí. pasos, volviendo a los tres pasos de la disciplina informal, ir uno O a sea, uno, dos des- pasos en la disciplina ajá, informal exacto, y luego gracias viene la por disciplina corregir, formal, ajá. que es en el proceso que Jesús nos enseñó, es dilo a la iglesia, ¿no? Ajá, entonces ahí ya estamos en el tercer paso, Sí, y el pero ya cuarto paso es, es entre, ya esa eh, persona, bueno, lo que Jesús dijo es ajá, lo siguiente. Si aún así no se arrepiente, tenlo por gentil y y publicano. publicano. O sea, ya no lo reconozcas como cristiano y como Pablo dice aquí, hay que expulsarlo de la comunión de la iglesia. Y es ahí donde entra el tal se ha entregado Entregado a a Satanás. Satanás. Así es. La pregunta es, ¿ese el tal se ha entregado a Satanás es igual a
tal vez en ese proceso se arrepienta la persona. Esa sería como la condenación de Dios. Y el comentario lo voy a leer porque es interesante para aclarar. Es como decir, bueno, si conociendo a Dios no cambiamos, pues quizá a lo mejor conociendo a Satanás sí. Es el comentario que nos llegó. Entonces, ¿nos puede ayudar, pastor, respondiendo esta pregunta? Bueno, la verdad es que, digo, no tomo con seriedad la pregunta de la persona, pero no, hay que tener mucho cuidado aquí con cómo entendemos la frase del tal sea entregado a Satanás, ¿sí? No es que Satanás haga un mejor trabajo con respecto a, a cambiar a una persona que Dios, como está diciendo quien haya puesto esta pregunta. El tal sea entregado a Satanás. Bueno, como decía el domingo, cuando Pablo habla de expulsar a la persona, ¿sí? De la comunión de la iglesia, es entonces sacar a la persona de esta esfera de la bendición y de la protección de Dios, donde Dios vaya, pues ha dado los medios de gracia, los oficios, la voz de Jesús de pastor a través de su palabra, y esa protección espiritual, ¿sí? Que gozan aquellos que han sido apartados del mundo para pertenecer al Señor. No nos parece a nosotros, pero fuera de esta comunión estamos, vamos a decirlo así, en los territorios del diablo, ¿no? Y entonces ya, básicamente esta persona, ya el Señor le retira, vamos a decirle así, su protección especial. Y la persona entonces, bueno, hay varias interpretaciones, pues está a merced, vamos a decirlo entre comillas, del diablo, ¿no? Y la idea es que la persona que es expulsada de esta manera, pues no solamente va a sufrir las consecuencias de su pecado, sino también pues de acuerdo a lo que el Señor decida, pues puede usar inclusive a Satanás como un medio de juicio, ¿no? De castigo para tal persona. Ahora, el apóstol Pablo habla ahí acerca de que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo. O sea, aún el hecho de, sea salvo en el día del Señor, dice, Ujú. aún el hecho de expulsar, o sea, la excomunión, como dije el domingo, pues ciertamente busca, bueno, en esperanza, busca la restauración de la persona. El fin no es meramente punitivo, sino que, vaya, viéndose la persona privada de todas estas bendiciones espirituales, la persona sea llevada así como el pródigo a decir, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y sufriendo las consecuencias de su pecado, viéndose lejos de la iglesia, entonces pueda recapacitar. Obviamente, eso será únicamente por obra del Espíritu Santo. ¿Qué con la Ujú. destrucción de la carne? Bueno, algunos intérpretes piensan que, bueno, puede tal vez referirse esto a que sufra algún, digamos, juicio físico, ¿sí? De ninguna manera estamos hablando aquí en términos dualistas griegos, ¿no? De que, ok, el cuerpo es malo, se destruye el cuerpo y entonces su espíritu vivirá con el Señor. No, no estamos pensando en esos términos. Estamos pensando quizá uno a que, como en el caso de Job, aunque Job sufrió lo que sufrió no porque hubiera necesariamente pecado, ¿verdad? Sino por de acuerdo a lo que Dios en su sabiduría había ordenado. Bueno, todo eso contribuyó para la gloria de Dios y para el bien de Job. Pero Satanás recibió permiso de Dios de afligir físicamente a Job. Entonces, puede ser que Pablo esté hablando de algo así, o también esté pensando Pablo, cuando habla de la destrucción de la carne, pensando en carne de manera metafórica, ¿no? No como el cuerpo físico, sino que, eh, vaya, esa concupiscencia que le llevó a pecar, ¿sí? De alguna manera, entonces, el Señor en su gracia pueda salvar a esa persona pues de esa carne, ¿no? Ujú. Pecaminosa, vaya, de esa concupiscencia, y entonces él pueda volverse al Señor, ¿sí? Ah, ambas posturas tienen apoyo, ¿sí? Yo lo que puedo decir con toda seguridad es que
la excomunión, el sacar a la persona de la comunión espiritual de la iglesia, pues deja a la persona en vulnerabilidad con respecto a, bueno, que estará en el territorio del enemigo, por así decirlo, sin ninguna protección espiritual del Señor, dejado a sufrir las consecuencias de su pecado, ¿sí? Pero aún así, dice el apóstol Pablo, con esperanza de que al sufrir todo eso, la persona pueda volver al Señor, ¿no? Gracias, pastor. Qué fuerte. Sí, es que fuerte, de verdad, Así, porque a veces se puede oír esto como la excomunión como algo cruel, sí, así es. pero pues los líderes de la iglesia han sido puestos por Dios como la autoridad representativa del No, Señor. o sea, es lo que no entendemos es, nosotros decimos, qué crueldad, ¿no? O sea, cómo se atreven, sobre todo en este mundo en el que estamos Ujú. viviendo, donde, bueno, en el que la iglesia pues ha capitulado a la cultura, ha cedido a las presiones de la cultura, donde, por ejemplo, ya no se puede disciplinar a los hijos, ¿verdad? Porque consideran eso un acto de barbarie, donde en esta sociedad terapéutica en la que vivimos, que tenemos que tener cuidado de no dañar emocionalmente, no dañar la autoestima de la persona. Bueno, Y, pastor, sí. disculpe que lo interrumpa, pero antes de que conteste la pregunta que ya está contestando, Ah, que ok. es la Ah, siguiente. perdón, no sabía, perdón. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con lo que usted dice y la quiero Ok, ok. poner sobre la mesa Sí, para claro. que pues así vaya contestándola. Usted hizo mención en el sermón sobre el liberalismo teológico. Este, mm, Cuando usted mencionaba acerca de la disciplina eclesiástica que ha venido en declive Ujú. a lo largo del tiempo y esta noción de vergüenza que ha desaparecido en la educación, en la Claro. escuela, que es lo que usted está mencionando, ¿nos puede hablar para conectar con esta cuestión del liberalismo? Bueno, lo voy a intentar. Estaba tratando de decir hace un momentito que debido a todo esto que estaba describiendo aquí, pues podemos considerar los cristianos la disciplina eclesiástica como algo cruel. Ujú, Pero lo que no entendemos que el mayor acto de crueldad sería dejar a la persona en su pecado, ¿sí? ujú, Dejar a la persona engañada, ¿sí? Dejarla ciega ante la realidad y por supuesto, eh, por la razón que sea, por temor a ofender o por considerar que es algo inapropiado, pues dejar que la persona pues ultimadamente termine en el infierno. Eso sí es un acto de ujú. crueldad Sí. realmente, ¿no? Ahora, mencionabas la pregunta sobre el liberalismo teológico. Hay mucho que decir, pero de manera muy sencillita lo que quiero decir es que ah, el liberalismo teológico no es otra cosa más que abandonar las escrituras, ¿sí? Eh, eh, en favor de o en pro de, pues, am, gozar de la aceptación de los académicos, de los científicos, y de la cultura en general, ¿no? Ha habido diferentes, vamos a llamarle así, corrientes del liberalismo teológico. De hecho, hay un buen recurso que yo quisiera recomendar, es el libro de J. Gresham Machen, que se llama Cristianismo y Liberalismo, algo así me parece, así lo publicaron en español. Buenísimo, buenísimo. Básicamente, para no entrar en muchos detalles, aquellos teólogos y pastores y líderes que abrazan lo que se conoce como liberalismo teológico, pues, pues básicamente no creen que la Biblia es un libro divino, ¿sí? Que no creen en la inerrancia de las escrituras, no creen en la suprema autoridad de la Biblia. eh, y entonces lo que también se hace es tratar de acomodar la Biblia, como decía, a la ciencia o a otras disciplinas, hacer que la Biblia entonces simplemente se vea como un libro humano, ¿no? Que está lleno de errores, etcétera. Por supuesto, se rechazan ideas como pecado, ¿sí? Como la expiación de Cristo, la muerte sustitutoria, expiatoria de Cristo. En el liberalismo teológico, Cristo simplemente es un ejemplo supremo de amor, etcétera, ¿no? Es el rechazo de todas estas doctrinas históricas, ¿no?
estas doctrinas ortodoxas que la Iglesia ha sostenido a lo largo de su historia. Y este liberalismo pues también ha, pues vamos a decirlo de esta manera, se ha reempaquetado a lo largo de la historia y hoy ha resurgido en algo que se llama cristianismo progresista o progresivo, ¿no? Que no es otra cosa más que la acomodación del cristianismo a la cultura Ujú. imperante o dominante el día de hoy. Entonces, pues precisamente por la influencia de esto que podemos llamar cristianismo progresivo o liberalismo teológico, pues la gente entonces deja de seguir la escritura, ¿sí? Y deja de tener a la escritura como su máxima autoridad. Y eso obviamente va a hacer que la iglesia empiece a dejar prácticas mandadas, ordenadas por el Señor, como lo es la La disciplina disciplina. eclesiástica, ¿no? Ujú. Entonces esto ha afectado mucho a la iglesia y sin darnos cuenta, porque pues en muchas Claro. iglesias está mal el aplicar disciplina, o bueno, está bien aplicar disciplina, pero eso de la excomunión ya es como que algo muy fuerte, como no Sí, tolerable. y te van a decir cosas como, por ejemplo, probablemente esto es algo que Pablo estaba aplicando a su contexto sociocultural y que no sé qué, y que no tiene que ser vinculante para todos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, obviamente, ¿por qué creemos en este proceso que se llama disciplina eclesiástica? Porque el Señor Jesús la instituyó, ¿no? Sí. Y nuestro Señor Jesús, como dije el domingo, estaba siguiendo las escrituras. Porque Dios ordenó al pueblo del pacto también hacer lo propio, expulsar, sacar, literalmente la sacado del campamento, expulsado del campamento, y dependiendo de la pena podía ser obviamente ejecutado allá afuera, ¿no? Como señal de que la persona estaba maldita. Sí, Jesús tampoco estaba inventando nada, simplemente nuestro Señor está, digámoslo así, aplicando a la comunidad del nuevo pacto la enseñanza de las escrituras. Ujú. Así es. Y cuando no entendemos eh, que realmente la palabra es la autoridad última y no ponemos a la Biblia como nuestra autoridad por encima de cualquier otra cosa, es cuando minimizamos todas esas doctrinas que Cristo enseñó, que la Biblia enseña, que a lo largo de los siglos se ha enseñado en la iglesia Claro. y las minimizamos. Sí, Machen dice en su libro que el resultado de que todos esos teólogos empezaran básicamente a rechazar la Biblia fue no, digamos, no un cristianismo, digamos, diferente, sino una religión completamente diferente, ¿sí? Una religión totalmente distinta al cristianismo bíblico, ¿no? Ujú, sí. Y pastor, ya para terminar nuestra última pregunta, No, aunque era la primera en lista, pero pues no. vamos así ordenando las preguntas conforme se va Claro. desarrollando todo. Es como creyentes, ¿cómo respondemos ante los derechos humanos? ¿Cómo respondemos ante los derechos humanos? Un tema muy sensible porque hoy estamos viviendo en una cultura de derechos, ¿no? Y pues obviamente en nuestra constitución se consagran los derechos humanos. Inclusive el libro de gobierno de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México también habla, por supuesto, del respeto a los derechos humanos. Bueno, hay respuesta larga y respuesta corta, pero no tenemos el tiempo para la larga y además la única que me sé es la respuesta corta. Este, yo creo que diría que en un sentido estricto, bíblicamente hablando, y a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, creo que bueno, lo que voy a decir es lo que la Biblia enseña. En un sentido estricto, eh, bíblico, o sea, hablando bíblicamente, no deberíamos hablar tanto de derechos humanos, sino de privilegios, ¿no? De privilegios. Vaya, ciertamente la Biblia nos dice que todo ser humano, por ser hecho a la imagen de Dios, por haber sido creado a imagen de Dios, por ser la imagen de Dios, tiene dignidad y valor intrínseco, ¿sí? El ser humano no tiene un valor utilitario, como bueno, se desprende, por supuesto, de tener
una perspectiva naturalista, evolucionista. O sea, el único valor que tiene el ser humano en una sociedad es meramente naturalista, pues es el valor que le demos, la utilidad que tenga para nosotros, ¿sí? Que pueda aportar. Pero la Biblia nos dice que todo ser humano, todo, ¿sí? Por el hecho de ser un ser humano, tiene valor intrínseco y tiene dignidad. ¿Por qué? Una vez más, porque es la imagen de Dios. Eso es lo que distingue, es lo que separa al ser humano de todos los demás seres, ¿sí? Imago Dei, imagen de Dios. Es lo que nos pone en una categoría distinta. Bueno, hoy en la sociedad se habla de los derechos de los animales, de los derechos de la selva amazónica, de los derechos de... ah, y todo esto obviamente proviene de una cosmovisión pagana, no de una cosmovisión cristiana. La cosmovisión pagana, pues no va a haber una distinción entre el ser humano y otras criaturas, ¿no? Vaya, en una cosmovisión pagana monista, pues todos somos parte del uno, ¿no? Y todos somos iguales y demás. No hay diferencia entre un gato y un perro y el ser humano, ¿no? Eh, Ahora bien, entre los seres humanos, por supuesto, como ya dije, todos tenemos valor intrínseco y dignidad. Todos deberíamos ser tratados con respeto, ¿sí? Con respeto. Y en ese sentido, si queremos hablar, usar esa retórica de los derechos humanos, bueno, por supuesto, el tratar a un ser humano con dignidad y respeto, pues implica muchas cosas, ¿sí? Eh, Vaya, debemos, por ejemplo, ¿no? Que todo ser humano tiene derecho a la vida. ¿Tenemos derecho a la vida? No, la vida realmente es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Dios no está obligado a crear a nadie, Dios no está obligado a darle vida a nadie, ¿sí? Pero precisamente porque Dios nos ha dado vida y porque somos hechos a su imagen, o somos su imagen, la vida es sagrada, ¿sí? Y entonces nadie tiene derecho a quitar la vida, ¿no? Nadie debe quitar la vida. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen de Dios. Y así lo dice Génesis 9, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien derrama sangre de hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios el ser humano es creado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empezamos. Tengo derecho a vivir. A ver, no tienes, o sea, en un sentido último, tienes vida porque Dios te la dio, ¿sí? Es un regalo, no es tu derecho, Dios te la dio, ¿sí me explico? Ahora bien, porque como ya dije, estoy vivo, soy un ser humano, debo ser tratado con dignidad, preservar mi vida hasta tratarme con dignidad, ¿sí? Eh, Obviamente, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque hay muchas teorías políticas que intervienen, que a su vez están enraizadas en en cosmovisiones que no son cristianas. Pero si bien es cierto que ningún ser humano, ¿sí? Es vaya, vale más que otro ser humano, pues habrá que tener mucho cuidado porque el día de hoy, cuando se habla, por ejemplo, de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres, etcétera, esto se hace a partir de un punto de vista completamente egalitario, donde somos iguales en todo sentido. Y entonces, de pronto, se pueden borrar o difuminar, digamos, líneas claras de autoridad que el Señor ha establecido. Claro, ahí entramos en otro terreno que no quiero abordar ahorita. Para tratar entonces de cerrar y dije que era la corta, ¿no? Mi respuesta, eh, yo no creo, honestamente, yo no creo que debemos ver los derechos en la misma manera en que la sociedad no cristiana los ve, ¿sí? Eh, a veces pensamos nosotros que merecemos las cosas, ¿sí? Pero realmente no merecemos nada, absolutamente nada. Todo es por gracia, por gracia. Bueno, dicho lo cual, yo lo único que diría aquí es que
si nosotros entendemos que todo ser humano tiene esa dignidad inherente que proviene de ser imagen de Dios y ese valor intrínseco, entonces eso va a hacer que nos atentemos contra su vida, ni neguemos alimento, ni neguemos nosotros trabajo, etcétera. Pero no porque la, la Constitución nos confiera esos derechos, Ujú. ¿verdad? O porque algún gobierno nos confiera esos derechos, sino porque, como dije, porque somos la imagen de Dios, pues debiéramos tratar, ser tratados de esa manera y tratar a otros con dignidad y respeto, ¿no? Porque al final nuestra autoridad es la palabra y si nosotros para todo vamos a apelar a la palabra, pues al final nuestra máxima regla de fe va a ser la Biblia. Y usted comentó algo al respecto cuando estaba comentando esto en el sermón que me encantó mucho, es no sola cultura, sino es sola escritura. Sí, y hay un problema, ¿no? Por toda esta retórica de los derechos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se dice que la disciplina eclesiástica es atentar contra mi derecho a la privacidad, ¿no? Estamos violando mi derecho a la privacidad. Bueno, ok, vamos a aceptar sin conceder, ¿no? Este, ah, que la persona entonces pueda decir, es que eso de que ustedes aquí en la iglesia quieran llamarme a cuentas cuando se trata de mi vida privada, Ujú. ¿no? Eh, pues tendríamos nosotros que, vaya, hacer ver a esta persona que cuando nosotros estamos en esta relación de pacto en la iglesia, ¿sí? eh, todas las esferas, bueno, en realidad aún no están en la iglesia, pero todas las esferas están bajo el Señor de Cristo, todas las esferas de nuestra vida, quiero decir, todas las áreas de nuestra vida están bajo el señorío de Cristo. Y ninguna puede ser así como que, bueno, en esta área, Señor, tú no mandas, no. No hay área de mi vida de la cual Jesús no diga, soy el Señor, ¿sí? Y entonces, yo no puedo jugar esa baraja de decir es mi vida privada. No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, ¿sí? Y somos responsables ante Él y rendimos cuentas ante Él. Y Él entonces, pues dio la instrucción de que la iglesia fuese su instrumento precisamente para que su gobierno, ¿sí? Sobre nosotros pueda ser, digámoslo así, ejercido, ¿no? Ujú. A través de los oficios que él dio, a través de las llaves del reino que él entregó. Entonces, eso de que mis derechos están por encima de la disciplina eclesiástica, eso proviene de ideas que son contrarias a la escritura, ¿sí? Nosotros teníamos que ver las cosas a través de los lentes de la escritura, a través de una cosmovisión bíblica. O sea, hay mucho más que decir, Sí. pero el tiempo creo no nos va a dar, aunque yo quisiera, ¿no? Bueno, hermanos, esperamos haber contestado sus preguntas. Gracias, pastor, por este tiempo y esperamos que en la próxima sobremesa nos puedan acompañar. Gracias, pastor. Oh, gracias, Dina, y ciertamente, pues esperamos hasta la próxima para tener una deliciosa sobremesa. Así es. Hasta la próxima.